Mi nombre es Natalia Pedraza y el tema que le voy a explicar es la biografía de Jorge Camilo Torres. Jorge Camilo Torres nació en 1929 en la ciudad de Bogotá y también bajo el manto de una familia de burguesía liberalista. En 1934 Camilo volvió a Colombia ya que sus padres se lo habían llevado por las guerras y 3 años después, en 1937, sus padres se separaron, en lo cual él se quedó Camilo y su hermano quedaron al lado de su madre. En 1960 Camilo participó con un conjunto de personas en la fundación de la primera facultad de Psicología de América Latina en una Universidad Nacional de Colombia, en la cual ejercía la cátedra académica como profesor, siendo cercano y popular entre los estudiantes. En 1964 él participó, fueron las primeras elecciones parlamentarias. Fue marcado por una enorme abstención, en lo que Torres concluyó que los partidos tradicionales, liberal y conservador, estaban abandonados por la partida pública, por lo que consideró que crear un nuevo instrumento. En 1965 fue el movimiento revolucionario liberalista, entró en decaimiento tras su división luego de las elecciones participantes de 1962. En 1966 Camilo entró al ELN, el cual él tenía un cargo muy básico, donde Torres participó como un miembro de bajo rango y proyecto asistencial, espiritual e ideológico desde un punto de vista misterioso y cristiano. También en 1966 Jorge Camilo Torres murió por un balazo. Gracias. Hola, mi nombre es Lizeth Daniela González Roballo, soy de grado 11 de la Institución Educativa Municipal Winnipeg, sede Charhuayaco. Hoy vengo a explicarles sobre la historia del padre guerrillero Camilo Torres. Camilo Torres, influenciado por las ideas sociales de dos sacerdotes franceses dominicanos, Nieggi y Blanchet, a quienes conoció por medio del padre de su novia Teresa Montalvo. La idea de convertirse en sacerdote comenzó a calar en Camilo y para tomar esta decisión se retiró a meditarlo en los llanos orientales. Tras romper con su novia y pese a la retencia de su madre y padre, Camilo ingresó al Seminario Conciliar de Bogotá de la Arquidiócesis de Bogotá, en acuerdo con sus padres para evitar ingresar al Seminario Dominicano de Chiquinquirá, que se encontraba en malas condiciones, donde permaneció 7 años, tiempo durante el cual comenzó a interesarse por las realidades sociales. En 1955, con el propósito de especializarse, Torres viajó a Bélgica para estudiar unos años más en la Universidad Católica de Lovaina. Los primeros meses fueron muy difíciles para el cura bogotano por el clima, la alimentación belga y las condiciones de la pensión. Fundó con un grupo de estudiantes colombianos de la universidad el equipo colombiano de investigación socioeconómica y entró en contacto con la democracia cristiana, el movimiento sindical cristiano y los grupos de resistencia argelina en París. En 1959, cuando regresó a Colombia, se sintió obligado a apoyar activamente la causa por los pobres y la clase trabajadora. Ese año fue nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Al año siguiente, en 1960, participó en la fundación de la primera Facultad de Sociología en América Latina de la Universidad Nacional de Colombia. Fue miembro fundador y presidente del Movimiento Universitario de Promoción Comunal. Con la creación de las Juntas de Acción Comunal promovidas por el gobierno de Alberto Lleras Camargo a partir de la Ley 9 de 1958, Torres reconoce en ella la posibilidad de descentralizar el poder político y dar posibilidades de empoderamiento a las comunidades de base. La Revolución cubana, que impactó a todos los países de América, llamó la atención de Torres. Una vez regresó a Colombia de Europa, en 1965, el movimiento revolucionario liberal entró en decadencia tras su división luego de las elecciones presidenciales de 1962, las elecciones parlamentarias de 1964
fue marcada por una enorme abstención en la que Torres concluyó que los partidos tradicionales, liberal y conservador, estaban abandonados por la opinión pública, por lo que consideró crear un nuevo instrumento que aglutinara a los no alineados en política, sindicatos, gremios, asociaciones, estudiantes y obreros para enfrentar a los decadentes partidos tradicionales. El régimen del Frente Nacional conllevó a Camilo Torres en enero de 1964 a fundar el Frente Unido del Pueblo, un movimiento de oposición a la coalición de los partidos tradicionales. Torres buscó agrupar a toda la oposición de la época, ANAPO, Partido Comunista Colombiano, etc., y se declaró no marxista debido al ateísmo de la ideología, pero relacionó varios puntos con el mismo cristianismo. Torres fue apartado de su cargo en la ESAP. La plataforma de su movimiento buscaba atender las necesidades de la zona rural y urbana, eliminar a toda costa la democracia restringida del Frente Nacional y la participación de la Iglesia en la teología de la liberación. Su decisión por inclinarse a la lucha armada se tomó tomando el caso de Jorge Eliezer Gaitán y se la expresó a Gloria Gaitán, hija del caudillo asesinado y quien le ofreció asilo a Torres, quien paulatinamente entró a la clandestinidad. Pese a esto, Torres encabeza una marcha pacífica con sus estudiantes en Medellín, siendo arrestado con sus manifestantes, todos jóvenes universitarios, y siendo retenido en la Asociación Sindical Antioqueña. Luego sería interceptado en Ventaquemada. Cuando iba hacia Tunja y en Bogotá, sería también retenido tras la represión policial a una manifestación del Frente Unido. El 7 de enero de 1966, Torres anunció su incorporación al ELN. Vida en la guerrilla. Poco antes de unirse al ELN, el general Gustavo Rojas Pinilla, líder de la ANAPO, le había recomendado a Torres no unirse a ningún grupo guerrillero, ya que al ser sacerdote no poseía experiencia en manejo de armas para enfrentar al ejército, por lo que le surgió continuar en la vida política, ya que admiraba su trabajo con las clases necesitadas, algo que desoyó Torres, considerando el Consejo como una amenaza al entrar al ELN bajo el nombre de Guerra de Argemiro. Se desconocía por el momento dentro de la guerrilla la identidad de Torres, a quien se le confundía como un extranjero, pero su identidad fue develada posteriormente a los guerrilleros. En el ELN, Torres participó como un miembro de bajo rango y proveyó asistencia espiritual e ideología desde un punto de vista marxista cristiano. Sin embargo, su desempeño como guerrillero fue deficiente,